doctor. ¿Cómo están? Buenas noches. Ya ven Buenas noches. ven la presentación, ¿no? Sí, podemos ver. Sí, Qué bueno, me alegra mucho. ¿Qué tal su fin de semana? Todo bien, doctor. Bien. Muchas gracias. Qué bueno, Alicia. Ingala, ¿ahora sí ya estás en la lista o no? Sí, creo que ya, doctor. Hablé con Karen, me dijo que iba a hablar con usted para que me incluya en la lista. Sí, muy bien. Bueno, muchachos, son las 7:36, empezamos, ¿no? Yo creo que sí. Sí, ¿no? Ya. Sí. Muy bien, entonces esta segunda semana de clases vamos a explicar un poquito lo que es, no un poquito, vamos a terminar nuestro módulo en lo que refiere ya a la importación, exportación, los Incoterms, las garantías y el stand-by, ¿ya? Entonces vamos a nuestra segunda diapositiva y empezamos a hablar un poquito de logística. En esta primera parte de la noche, esta primera etapa, vamos a explicar unas 4 o 5 diapositivas en lo que refiere a logística y luego nos vamos a saltar a los Incoterms, que es la materia pesada y es la base de este módulo, ¿ya? Entonces, ustedes al frente tienen una diapositiva que les explica el concepto de lo que significa logística desde un punto de vista internacional y dentro de lo que es el ámbito aduanero. Entonces nos dice que en la actualidad es conveniente plantear las actividades empresariales analizando sus relaciones con el sistema logístico de la empresa, que se ha convertido en uno de los pilares básicos de su organización, dice. Anteriormente la logística era solamente tener el producto justo, en el sitio justo, en el tiempo oportuno, al menor costo posible, y actualmente esas actividades aparentemente sencillas han sido redefinidas y ahora son todo un proceso. Eso está muy claro, ¿no? Eso es por la globalización y el desarrollo que se han dado a nivel mundial. Hoy en día la logística es un asunto tan importante que las empresas crean áreas específicas para su tratamiento. Existen gran cantidad de definiciones sobre la logística, ¿no? No sé si por favor no sé qué compañero está con el audio, con el televisor, creo. Por favor, pueden disminuir. Ahora sí, existe una gran cantidad de definiciones sobre la logística. En el plano de los grandes conceptos podríamos decir que es una ciencia que estudia la organización de cualquier actividad de forma que su resultado sea óptimo. Cualquier concepto, chicos, que ustedes me pongan en el examen y me digan qué se define por logística, yo automáticamente les voy a aceptar si me ponen la palabra organización, ¿no? Entonces, es la organización que tiene una empresa para importar y exportar. Nada más, así de sencillo. Con el fin de obtener un resultado, obvio. Si no, no importaríamos y no exportaríamos. Ese es nuestro resultado final, ¿no ve? Entonces, simplemente con decirme que es una ciencia que estudia la organización, pero más que ciencia, porque es discutible, yo quisiera que ustedes me digan que es una organización que busca un óptimo resultado. ¿Ya? Seguimos con nuestra diapositiva 3. Acá en esta diapositiva vamos a encontrar 2 definiciones, ¿ya? Importantes. En el de las realidades prácticas y debido a su origen militar, pues ahí estamos hablando de la antigüedad, o más o menos de la época del 45, del 48, definir como la organización de las actividades de aprovisionamiento de materias primas. Estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, más o menos, ¿no? Y componentes desde las fuentes de suministro en materias primas a los centros de producción y de estos ya transformadas por el concepto productivo. El segundo concepto es un poquito más claro en nuestra realidad. Nos dice que, por tanto, la logística busca gerenciar estratégicamente, es otra palabra importante, estratégicamente, la adquisición, el movimiento, el almacenamiento de productos y el control de inventarios, así como todo el flujo de información asociado a través de los cuales la organización y su canal de distribución se encauzan de modo tal que la rentabilidad presente y futura de la empresa se maximiza en términos de costos y efectividad.
La logística determina y coordina en forma óptima el producto correcto, el cliente correcto, el lugar correcto y el tiempo correcto. Entonces, ¿se acuerdan esta diapositiva con la otra diapositiva que hablábamos sobre el tema de las ventajas para importar y exportar? Hablábamos de tiempo. ¿Se acuerdan del mapa de Bolivia? Entonces, hay algunos factores que son muy importantes. Es el producto, es el cliente, es el lugar y es el tiempo. Les voy a ayudar a un chancho. Debe haber, ¿hay colegas abogados en sala? Sí, doctor. ¿Por qué no? Bueno. Edith Valencia. Edith, ¿qué entendemos por un contrato? Ya sea civil, público. ¿Qué es un contrato? Un contrato es un acuerdo entre las partes que está obviamente compuesto por objeto, causa, forma. Es un acuerdo de voluntades. Excelente, Edith. Excelente. Hola. Hola, hola. Hola, doctor. Ya, pensé que se me había ido mi audio. No, doctor. Muy bien, Edith. Excelente. El contrato es un acuerdo de voluntades. ¿Por qué de voluntades? Porque participan 2, 3, 4, 5 personas o 2 personas. ¿Qué es el contrato administrativo? Es una relación contractual entre el Estado y una persona natural o jurídica. Por ejemplo, en la aduana nosotros estamos comprando chompas, compramos estas camisas que me ven puesta. Entonces hay antes una licitación y esa licitación termina en un contrato. Les voy a ayudar un chanchullo y nunca se olviden, por favor, y siempre antes de hablar con sus futuros profesores y antes de analizar, acuérdense de este ejemplo. Cuando yo importo o cuando yo exporto, lo relacionan con una relación contractual. Muchos deben tener carros, algunos deben tener un departamento, otros deben tener un terreno y han hecho en algún momento un contrato. Esos contratos se relacionan de alguna manera, ese es el chanchullo, con la forma de importar. Identifico un sujeto, algo que me guste. ¿Qué me ha gustado a mí? Mi Mazda CX-5, perfecto. Color vino, ¿por qué? Porque me encanta el vino, perfecto. Lugar, bueno, no sé, lo he encontrado en la feria 16 de julio del Alto. Personas, Mario Bacaflor, comprador, vendedora, María Ocio. Precio, no sé, póngale $13,000. ¿Ya? Tiempo, muy bien, señor. ¿Cuándo me entrega mi movilidad? El día que usted me pague. Eso es lo más importante, chicos. ¿Cuándo me entrega mi movilidad? Cuando usted me pague. ¿Cuándo se perfecciona el contrato de compra-venta? En el momento en que se paga y el momento en que se entrega el bien. Si yo entro en malicia, Alicia, una pregunta. Si yo entro, yo compro la movilidad en el ejemplo que te estoy dando, ¿ya soy dueño de la movilidad o todavía no? Todavía no, si es que no canceló, pero si es que llega en el momento en el que usted hace la cancelación de la movilidad, ahí ya sería dueño de Camboya. Rodolfo Marcel. Sí, doctor, buenas noches. Rodolfo, buenas noches. El momento en que yo ya he pagado, está muy bien, Ingala, gracias. Alicia, en el momento en que yo he pagado y el momento que me están entregando la movilidad, digamos hoy, lunes, yo he pagado a las 10 de la mañana y me la han entregado la movilidad a las 11. ¿Ya soy dueño? Sí, ya es contrato. propietario. Pues ya. Ay, Ya. Todavía no, compañeros. Todavía no soy dueño. Voy a ser dueño No es como posible. tal. Exactamente. ¿Quién ha dicho eso? ¿Edith? Sí, doctor. Ya, muy bien, Edith. El momento en que yo sea el poseedor, el momento en que los papeles estén a mi nombre, el contrato no me está dando el nombre, no me está avalando. Es una relación contractual que sirve como documento soporte para demostrar ante la alcaldía, ante derechos reales, si es un bien inmueble, etcétera, que yo soy el dueño, pero no soy el dueño porque no entró en posesión. Ese contrato puede pasar por muchas cosas. Es decir, Mario, ¿sabes qué? Me arrepiento, hermano, te voy a pagar una multa de $3,000 más
pucha, no la puedo vender la movilidad. O de lo contrario, yo me doy cuenta que ese auto no era de María Ocio y tenía otros dueños. Entonces, antes de que se produzca como tal el delito de estafa, antes de denunciarle, ir a la policía, le digo, pucha, ¿sabes qué? Pucha, Mari, me he confundido, discúlpame. Pucha, he tenido un impasse, ahorita necesito urgente que me devuelvas el dinero. Entonces, hay muchas cosas que en el tiempo pueden pasar. ¿Qué pasa con la parte logística? ¿Qué pasa con importación? Si ustedes lo relacionan con el ejemplo, hay una logística, hay un producto, hay un correcto cliente, hay un lugar, hay un tiempo y hay un precio, que ahí no hay. Lo mismo pasa cuando yo quiero importar. No necesariamente tengo que ser una gran empresa, un Quetal, un Hipermaxi, no. Hay muchísimas, el 80% compañeros de la población boliviana que se dedican a la importación no tienen empresas. Lo hacen por internet. Sus compras y ventas lo hacen por internet. Entonces, esta compra por internet que la hacen de internet. La hacen a través de pagos que hacen a través del Banco Nacional de Bolivia o del Banco Visa al exterior. ¿Hay sujeto? Hay sujeto. ¿Hay lugar? Hay lugar. ¿Cómo, doctor, el lugar? Si yo estoy aquí comprando, no sé, audífonos o estoy comprando mouse, no sé, 10,000 mouse para mi tienda de los Justus. ¿Cómo que lugar? ¿Cuál es el lugar entonces? El lugar es tanto en Bolivia como, digamos, la China. Pero como yo estoy haciendo importación y yo soy el comprador, entonces la relación se adecua a mis normas. ¿No? Hay un cliente. ¿Quién es? La sociedad paseña. ¿Hay un tiempo? Sí, porque yo les estoy diciendo, bueno, ¿por qué voy a traer? Pucha, ¿por dónde voy a traer mi mercadería? ¿La traigo por tierra? O sea, como China está en Europa, la traigo vía marítima o la traigo vía aérea. Pucha, ¿quién me puede asesorar? A ver, iré a la aduana. Pucha, no me dan unas... ¿Dónde voy? Su audífono de fondo, por favor, bajen la A una agencia televisión. despachante. Voy de una agencia despachante. La agencia despachante tiene tablas. Las tablas son los precios que nosotros supuestamente manejamos para cobrar un impuesto. Esas tablas están aprobadas a través de un arancel al aduanero que está elaborado por el Ministerio de Política Tributaria, que depende del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Se las aprueba, se las actualiza constantemente. Se lo va constantemente porque los modelos y el comercio va evolucionando. Entonces, los agentes despachantes dicen, muy bien, ¿qué vas a traer? Audífonos. ¿Qué vas a traer? Mouse. Ah, perfecto. Mira, esto está en la partida arancelaria 8.9997654. Tiene 11 dígitos. Corresponde a puntabolas. GA no pagas nada. ICE, importación al consumo específico, paga 10%. IVA, 14%. Y empiezan a hacer sus tablas y empiezan a hacer una liquidación al respecto. Ese ya es un tema mucho más profundo que seguramente en otros módulos ustedes los van a aprovechar y van a determinar cuál es el precio realmente pagado por pagar. Mi objetivo en este módulo es que ustedes tengan las bases necesarias y las herramientas necesarias para que puedan enfrentar a futuro sus próximos módulos. Entonces, la logística busca gerenciar estratégicamente la adquisición, el movimiento, el almacenamiento de productos y el control de inventarios, así como todo el flujo de información asociado a través de los cuales la organización y su canal de distribución se encausan de modo tal que la rentabilidad presente y futura de la empresa es maximizada en términos de costo y efectividad. Entonces, chicos, ¿la logística está vista desde un punto de vista internacional o está vista en ese concepto desde un punto de vista interno de un país? O sea, digamos, la empresa, ¿qué tal? ¿Todo ese concepto se encuadra en un concepto internacional o se encuadra en un tema interno? ¿Qué dicen? Voy a empezar a llamar. Nadie todavía un ratito. Ya hemos dicho que 20% es la participación, ¿no ve? Hoy estamos a 16 de noviembre, ¿verdad? Muy bien. Los que no han participado, y ojalá estén en sala, esperemos. Alejandra James Castro Paola, ¿se encuentra? Sí, presente. Muy bien. Hola. Alejandra James, de Potosí sos.
¿Qué opinas sobre el concepto, este segundo concepto de logística? ¿Se relaciona con un tema internacional? O sea, ¿ese concepto es aplicado en Perú, en Colombia, o es un tema subjetivo interno de cada empresa? ¿Qué opinas tú? Podría ser ambos, de la empresa y también internacional, ¿Por qué? porque al importar nosotros productos del exterior, tenemos algunas normativas o convenios, ¿no? Y dentro de la empresa también tenemos otras normativas. Ya. ¿Se encuentra Marcelo Cosío? Sí, doctor, aquí presente, buenas Mar- noches. Marcelo, ¿cómo estás? ¿Cómo está? Este segundo concepto de logística que busca gerenciar estratégicamente la adquisición, el movimiento, el almacenamiento de productos y el control de inventarios y el flujo de toda información asociada a través de los cuales la organización y su canal de distribución se encausan de modo tal que la rentabilidad presente y futura de la empresa es maximizada en términos de costos y efectividad. ¿Qué crees? ¿Es interno o es externo? Interno porque solo se aplica a toda empresa dentro de Bolivia, o es un concepto que podría relacionarse macroeconómicamente en forma general en otros países. Yo personalmente pienso que es un concepto macroeconómico, porque Ujú, se puede adaptar a cualquier tipo de empresa ujú. ujú, para, para Ya, mejorar, ¿no? muy bien. Se encuentra Freddy Paxi Pinto. Sí, licenciado, presente. Freddy, vos lo mismo, ¿qué opinas? ¿Es un concepto interno o externo? Licenciado, yo lo vería de esta parte, de esta manera. Si la empresa, digamos, si sus productos salen fuera del país, yo lo veo como externo, ¿no? Y si digamos, si sus productos se comercializan, digamos, internamente en Bolivia, sería más interno. Tenías que ser mi alumno o mis exalumnos. Excelente. ¿Por qué? Excelente, gracias. Estoy ahora contento. ¿Por qué? ¿Por qué interno y externo? Como han dicho sus compañeras, sí y no. Porque la logística, dice el concepto, busca gerenciar estratégicamente la adquisición, el movimiento, el almacenamiento de productos y el control de inventarios. Es interno. Eso pasa con todas las empresas, aquí en China, en Irlanda, en el Medio Oriente, en la provincia del Valle Alto de Clisa o Arani, lo que ustedes quieran. Es el mismo, es lo mismo. Depende cómo está organizada estratégicamente la empresa. Pero hay un punto seguido que dice, la logística determina, es un verbo, determina y coordina en forma óptima el producto correcto, el cliente, el lugar correcto y el tiempo correcto. Si ustedes se van a la diapositiva 2, ¿qué dice arriba? Dice introducción a la logística internacional. Logística internacional. No estábamos hablando de la logística del Quetal, del Hipermaxi o de los vendedores de los Justus. Estamos hablando de una logística internacional que evidentemente, al inicio es un concepto interno, pero en el tiempo, en el momento en que yo voy a sacar mis productos al exterior, es muy importante que tomen en cuenta ese párrafo que dice, la logística determina y coordina en forma óptima el producto correcto, el cliente correcto, el lugar correcto y el tiempo correcto. Entonces, no se olviden del pequeño chanchullo del que hemos hablado. ¿Qué es la logística? ¿Cómo se determina y se coordina? Cuando tengo un producto, cuando tengo un sujeto, con un lugar y un tiempo. Obviamente ahí no está el tiempo del precio, porque no estamos hablando de una relación internacional por el momento, pero esa es la logística. No se olviden nunca de un logística internacional. Perfecto, hablaré de un contrato. Logística internacional. Logística empresarial. Ah, ya, perfecto. Doctor, licenciado, ingeniero, yo entiendo por logística la estrategia, la adquisición, el movimiento, el almacenamiento de productos y el control de inventarios. Este flujo de información está asociado a través de los cuales la organización y su canal de distribución se encausan de modo tal que la rentabilidad presente y futura de la empresa es maximizada en términos de costos y efectividad. Perfecto.
Muy bien, Mario Bacaflor. ¿Y qué es entonces la logística internacional? La logística internacional, pienso, ay, el doctor me ha dicho que se relaciona con un contrato. Es la que determina y coordina en forma óptima el producto, el cliente, el lugar y el tiempo. Perfecto. ¿Puntas? ¿Todo ok? ¿Todo blue? René César a la cama. Muy bien, chicos, excelente. Seguimos entonces, ¿ya? Entonces, nos vamos a la diapositiva número 4. En definitiva, es una ciencia que estudia la organización de todas aquellas actividades que componen la cadena logística. En definitiva, es una ciencia que estudia la organización de todas aquellas actividades que componen. Si yo en el examen les digo que la logística internacional es un centro de nutrición regenerativa que incluye proveedores, centros, almacenes y clientes, ¿está bien o mal el concepto? Un ratito. Wagner Torrico, ¿se encuentra? Wagner Torrico, no se encuentra. Marcelo Vargas, ¿se encuentra? ¿Cómo estás, Marcelo? Si yo te pongo en el ejemplo de que la logística, en definitiva, es un centro de nutrición regenerativa que está conformada por proveedores, centros, almacenes y clientes, ¿verdadero o falso? Verdadero, doctor. ¿Por qué? Porque en la diapositiva nos menciona que la red o cadena logística de una empresa está formada por proveedores y centros de producción. ¿O estoy equivocado? Yo te vuelvo a repetir. El centro de nutrición regenerativa está conformada por proveedores, centros de producción, almacenes y clientes. En definitiva, demuestra ser una cadena logística. Me has dicho que es verdadero. Muy bien. ¿Se encuentra Huáscar Soria? Sí, doctor. Huáscar, la misma pregunta. ¿Qué opinas tú al respecto? Considero que está parte de la cadena logística, los proveedores y los centros de producción. Estamos definiendo, Huáscar, estamos definiendo el tema de la cadena logística internacional. Vuelvo a decirles, por eso les he dicho que el comercio es lógica, es análisis. El Centro de Nutrición Regenerativa es una empresa que está conformada por proveedores, centros de producción, almacenes y clientes. ¿Reúne todas las condiciones del concepto de la diapositiva número 3? Te la estoy diciendo la misma pregunta. Última oportunidad. Uno, dos. ¿Alguien quiere participar? Licenciado, buenas noches, le habla Adela. Adela, ¿qué opinas tú? Usted ha dicho centro de nutrición, doctor, y no creo que... Excelente, excelente. No quiero nada más que me digas. Además, chicos, además, chicos, no olviden lo que les he dicho. Mis palabras, definitiva, la primera clase. O sea, ubíquenlo en mi clase cuando yo levanto la voz. Quiero que me definan qué es una cadena logística. El Centro de Nutrición Regenerativa es una empresa que está conformada. Es una definición, no es una definición. Primero, es una ciencia la cadena logística, señores. Nuevamente, ¿qué es la logística? Vámonos a la diapositiva número 2. Habla del tema de la guerra, ¿no? Que era muy
era la provisión, todo lo demás. Después habla de grandes conceptos y dice en el tercer párrafo, existe una cantidad de definiciones sobre logística. En el plano de los grandes conceptos, podríamos decir que es una ciencia. Ahí dice una ciencia. En la 3, en el párrafo segundo, habla de cómo se debe estratégicamente organizar una empresa y dice la logística determina y coordina en forma óptima el producto correcto, el cliente, el lugar y el tiempo. Yo les digo, el Centro de Nutrición Regenerativa está compuesta. No estamos hablando de una logística internacional. Es una logística interna. ¿Por qué? Porque estoy hablando de Centro de Nutrición Regenerativa. Reúne las condiciones de forma, de producto, de cliente, de lugar y tiempo. Por eso les he dado el chanchullo, chicos. ¿Cuál es tu nombre? La última compañera. ¿Apellido? Cusi, Adela Cusi. Delia, Adela o Delia. Adela, ¿no? Adela. Muy bien. Adela, doctor. Muy bien. Ucha, ya tienes 2.90, che. Muy bien, Adela, felicidades. Has cachado. Entonces, nuevamente, en definitiva, no se olviden que es un concepto y otra cosa es que yo les diga, describa. Otra cosa es que les diga, indiquen los componentes. Mucho cuidado con el juego de palabras, chicos. Mucho cuidado, ¿ya? Eso les puede valer incluso la vida. En el tema del comercio exterior, les voy a pasar al final de la clase, no sé, la compañera o el compañero que más me quiera, me va a pedir mi teléfono, yo le voy a pasar al WhatsApp un diccionario de comercio exterior, ¿ya? Entonces, mucho cuidado con lo que digo. Yo he dicho, el Centro de Nutrición Regenerativa está conformado por proveedores, centros, almacenes y clientes. ¿Se enmarca en el concepto de ciencia, en el concepto de cadena logística? No, porque esa es una estrategia interna de la empresa. La cadena logística internacional primero es una ciencia. Muy bien, ¿qué más? Es una ciencia que determina y coordina en forma óptima el producto correcto, el cliente correcto, el lugar correcto y el tiempo correcto, ¿no? Muy bien. Entonces, nuevamente, segunda vez que se dice que es una ciencia que estudia la organización de todas aquellas actividades que componen la cadena logística. Los eslabones básicos que componen la cadena logística, o sea, ¿qué es lo básico de la logística internacional? Es el aprovisionamiento de materias primas, almacenaje y manipulación y distribución. Por tanto, la red o cadena logística de una empresa está formada por proveedores, o sea, yo soy el proveedor, porque yo estoy comprando estoy comprando audífonos y mouse de la China, centros de producción, lo estoy buscando a un chino que está dedicado a esa producción, almacenes o plataformas, yo tengo mis almacenes, él también, y tenemos clientes. Él tiene su cliente que desde el momento de que me he empezado a contactar con él, soy yo, y mi cliente, en mi caso, en Bolivia, es toda la sociedad paceña. ¿Ya? Muy bien. Seguimos. Su coordinación depende de un plan logístico que debe abordar, entre otros aspectos, en líneas muestras siguientes. La previsión de la demanda, el sistema de producción, la situación y dimensionamiento de centros de producción y almacenes, la organización de los aprovisionamientos, el almacenamiento de materias primas, componentes y producto terminado, el control de pedidos, la gestión de stocks, la manipulación de los materiales, la organización de los transportes, el flujo de información y el mantenimiento de los equipos. Excelente. Ahí nos quedamos. Ahí vamos, hasta aquí hacemos un corte, hasta la diapositiva 5. Creo que hasta aquí quisiera yo que me digan qué dudas tienen para que yo los pueda colaborar, enriquecer en algún concepto. ¿Alguna duda hasta acá? Ninguna. Muy bien, chicos. Entonces, hasta acá creo que la cosa está clara y nuevamente nos ponemos a participar. Hoy 16 de noviembre, ya nos hemos igualado, estoy contento porque el promedio del curso está entre 87 y 88 más o menos, ¿ya? Entonces, es leer y analizar, leer y analizar. Hay cosas que son muy subjetivas y que yo no soy un docente estricto que quiero que piensen como yo pienso, ¿no? No lo hago, ¿ya? Muy bien, agarren un papel y un lápiz, por favor, les doy 30 segundos
les voy a dictar. Vamos a hacer una práctica. Creo que con las prácticas y los ejemplos analizamos mejor las cosas, ¿verdad? ¿O no? Si ustedes no están de acuerdo, me dicen y cambiamos de método, ¿ok? ¿Les parece? Son las 8:05, a las 8:30, 8:30, 8:05, a las 8:06 vamos a hacer un break, hasta mientras consigan lápiz y papel. Ahora sí, chicos. Hola. Doctor. Muy bien. Doctor. Ya, les digo. El comprador
Después de tu pregunta, porfa. El comprador B en el país de importación y el comprador B en el país de importación y, coma, compra mercancías al vendedor S. El comprador B en el país de importación y, o sea, el comprador, digamos Mario, en el país de importación, Mario. Está jugando ahí. Compra mercancías al vendedor S en el mismo país y, nuevamente, el comprador B en el país de importación y, coma, compra mercancías al vendedor S en el mismo país y. Las mercancías están almacenadas en el país X. Las mercancías están almacenadas en el país X. En el país X. Coma, que se encarga además de las gestiones para su exportación. Coma, que se encarga además de las gestiones para su exportación del país X. Que se encarga además de las gestiones para su exportación desde el país X. Que se encarga además de las gestiones para su exportación en el país X. Y B importa las mercancías en el país Y. Y B importa las mercancías en el país Y. Muy bien. Pregunta, ¿cómo debe interpretarse? ¿Cómo debe interpretarse? Vámonos a la diapositiva número 3. La logística internacional. ¿Cómo debe interpretarse la logística internacional? Tienen 8:12 hasta las 8:14. 2 minutos. No les voy a dar más tiempo, chicos. ¿Cómo se interpreta la palabra logística internacional? Bueno, perfecto, doctor. Tiene este producto, le falta el cliente, le falta el correcto, le falta el correcto. No puedo interpretar el comercio internacional por estos motivos. Doctor, reúne estas condiciones porque hay una importación, hay una exportación, hay sujetos, hay lugar, hay tiempo. Entonces, se reúne, de esta forma yo he interpretado de esta forma he interpretado lo que es la logística internacional. ¿Ya? Quiero análisis. Tienen 2 minutos. Cualquier consulta, chicos, estoy en sala. Son las 8:14 hasta las 8:15. Tienen 1 minuto más. Doctor, buenas noches. Hola, Lalo, ¿en qué te puedo ayudar? Un favor, última, no, entrecortado lo he escuchado, no sé si me podía completar cuando indica que Claro. se encarga de las gestiones de su exportación del país X. Claro, Y te lo voy a leer todo. Anda haciendo lectura a medida que hayas escrito y complementas con lo que te voy a decir. El comprador B en el país de importación Y compra mercancías al vendedor S en el mismo país. Y
Nuevamente, el comprador B en el país de importación Y compra mercancías al vendedor S en el mismo país Y. Las mercancías están almacenadas en el país X. Las mercancías están almacenadas en el país X, coma, que se encarga además de las gestiones para su exportación desde el país X, que se encarga además, coma, de las gestiones para su exportación desde el país X. Y B importa las mercancías en el país Y. Y B importa las mercancías en el país Y. Muy bien, entramos en sala, chicos. Siempre tomo la primera hoja, pero ahora no. ¿Se encuentra Rolando Cárdenas? Rolando Cárdenas se encuentra. Giovanna Caris se encuentra. Giovanna Caris Jessica se encuentra, no se encuentra. Sonia, vaya, ya. Giovanna Cari Nina Jessica, ¿no ve? Sí. Ya, muy bien. Dame un número, por favor, del 9 para adelante. 4. No, del 9 para adelante. Hasta el número Ya. 20, hasta el número 22. El 12. Hasta el número 30, perdón. 12, ya. Sí. 12. Sonia Flores París, ¿se encuentra? Sonia Flores París, ¿se encuentra? Sí, licenciado, estoy acá. Sonia, muy bien. Sí. ¿Cómo has descubierto, cómo has descrito tu logística? Bueno, estaba identificando lo que es el producto, que serían la mercancía, el cliente, que sería B en este caso, el lugar, en este caso sería desde donde se está importando, en este caso el país X, donde está la mercancía. Después también estaba identificando el tiempo es lo que más bien no tengo. Y ahí me quedé. Sí. Muy bien. ¿Se adecua el ejemplo a una logística en forma óptima de producto, cliente, lugar y tiempo? No en su totalidad, porque me falta también algunas variables como el tiempo, el precio. Muy bien. Gisela Gutiérrez, ¿se encuentra? Sí, licenciado. Muy bien. Gisela, en el ejemplo que hemos descrito, ¿existe lugar y tiempo? Existe el lugar, ya que el país y es la logística se da en el país y, pero también hay otro país que es el país X, de donde se almacena la mercancía. Entonces sí se estaría dando el lugar, pero el tiempo es la variable que... Claro, el ejemplo tampoco está completo, ¿no? Muy bien. ¿Se encuentra Lalo Loza? Sí, doctor. Lalo, en el ejemplo presente, ¿cuál es la logística que determina y coordina en forma óptima el producto? ¿Cuál es la logística que determina? ¿Cuál es la logística que determina y coordina en forma óptima el producto? Correcto. Bueno, Pablo, te ayudo con la diapositiva número 4. Por tanto, la red o cadena logística internacional de una empresa está formada por proveedores, centros de producción, almacenes y clientes. ¿Cuál es la... Cada uno, Sí, ¿cuáles son? El proveedor Ya. tendría que ser el país X. Centro de producción, el país X. Muy bien, muy bien. Sigue. Almacén o plataformas también el país X.
Ya, B, muy bien. país I. Excelente. ¿Cuál es tu apellido? Loza, Lalo Loza Yujra. Lalo, ¿ya qué ha pasado, Lalito? Se me ha ido tú. Ah, Lalo Loza Yucra. Muy bien. Mejoramos. Bolivia avanza. ¿Se encuentra Carlos Cerrudo? ¿Se encuentra Carlos Cerrudo? Sí, se me encuentro. Carlitos. En el ejemplo que acabamos de descubrir, ¿cuál es el momento en donde se perfecciona la compra de mercancías? Bueno, cuando el comprador ve, importa las mercancías que le ofrece su proveedor. Ya. El país X. Excelente, eso quería escuchar. Vanessa, ¿sí les encuentra? Lili, Vanessa, buenas noches. buenas noches. Dame, Una consulta. antes, En lo que ya, decía, un ratito, ya, no, un ratito, estamos está en bien. evaluación. Vanessa, ¿cuáles son, dice en la diapositiva 4 que la tienes al frente, dice una empresa está, en su cadena logística, una empresa está formada por proveedores, centros, almacenes y clientes. Arriba dice los eslabones básicos que componen la cadena logística son el aprovisionamiento, los almacenes y la distribución. Entonces, mi pregunta es la siguiente. En los eslabones básicos de la cadena logística internacional, en el ejemplo que acabamos de describir, quisiera que me describas la materia prima, el almacén y la distribución. ¿Sí? ¿Hay o no hay? Sí, sería el país X, donde justamente es lo que le iba a decir. El país X es el que se encarga el tema de la exportación y bueno, el que almacena la materia prima. Excelente. Muy bien, chicos. Excelente. Muy bien. Seguimos con nos hemos quedado en la diapositiva número 6, ¿no? 6, sí. Ahora nos vamos a saltar. Les voy a decir un ratito, por favor. Nos vamos a ir a qué diapositiva les voy a decir. Vamos a hacer un corte, ¿ya? A la diapositiva número 16. ¿La tienen? Sí. Muy bien. Términos de entrega de las entregas internacionales de los Incoterms 2.0 de 10 versión. Los Incoterms International Commercial Terms son las reglas internacionales, ojo, internacionales para la interpretación de los términos comerciales, creadas por la Cámara de Comercio Internacional, la CCI, a partir de 1936 con revisiones. El 53, en 1980, en 1990, el 2000 y el 2010, cuyo objetivo fundamental consiste en establecer criterios definidos sobre la distribución de los gastos y la transmisión de los riesgos entre dos partes, comprador y vendedora, en un contrato de compraventa internacional. Ojo, no es compraventa particular, no me estoy yendo a lo uso de comprar una computadora, nada de eso. Nuevamente, son reglas internacionales creadas por la Cámara de Comercio Internacional, la CCI, a partir de 1933 con ciertas revisiones, 1, 2, 3, 4, 5 revisiones, cuyo objetivo fundamental consiste en establecer criterios definidos sobre la distribución de los gastos y la transmisión de los riesgos entre dos partes, compradora y vendedora, en un contrato de compraventa internacional. No se olviden del chanchullo. Entonces, los Incoterms van a definir la distribución de gastos y la transmisión de riesgos. Relaciónenlo con seguro.
relaciónenlo con lo que van a hacer los gastos, pero no internos en un país. O sea, mi mercadería ha llegado, iré al aeropuerto a recoger y pagaré impuestos. No, estamos hablando de gastos internacionales. ¿Quién es la naviera? ¿Cómo voy a subir mercadería al barco? ¿Cómo lo voy a mandar por avión? Criterios internacionales, gastos. ¿Quién va a pagar? ¿El comprador o el vendedor? Transmisión de riesgos. ¿Qué pasa? El barco, pucha, ha sufrido un desperfecto, ya se ha chocado un poquito la parte de atrás con otro barco y ha afectado 3 de mis autos Mercedes-Benz que tenía que entregar a Obando. Pucha, y ahora, ¿quién me va a correr esos riesgos? Todo eso se enmarca en un contrato de compraventa internacional. En otra palabra, los Circonterms son instrumentos internacionales, anótanlo por favor. En otras palabras, los Circonterms son instrumentos internacionales que se encuentran plasmados, insertos dentro de un contrato internacional de compraventa. Entonces, ¿qué son los Circonterms? Los Circonterms son instrumentos internacionales aprobados por la SCI en 1936. Su última modificación ha sido el 2010, que prevé la regulación de los gastos y la provisión de los riesgos entre el comprador y el vendedor en un contrato de compraventa internacional. Nuevamente, ahorita te respondo. Nuevamente, ¿qué son los Circonterms? Los Circonterms son instrumentos internacionales que se encuentran regulados, en otras palabras les estoy diciendo, en un contrato de compraventa internacional que va a regular el tema de los gastos internacionales y el tema de los posibles riesgos. ¿Quién me hablaba? Fabricio. Rodrigo. Mauricio, ¿cómo estás? Bien, gracias, doctor. Qué bueno. Quería comentarle lo siguiente. Los Circonterms se actualizan cada 10 años. Y la última actualización ha sido este 2020. Se ha eliminado el DAT y se incorporó el DPU. Entonces, por así es. Circonterms. No, así es. Sí, todavía no hemos entrado a fondo, Fabricio. Muy buena tu acotación. Y no estamos todavía entrando a la última generación. Estamos hablando un poquito de historia. Definiendo, pero sí se toma en cuenta cuáles han sido eliminados y por qué han sido eliminados, ¿ya? Muy bien, Fabricio. Fabricio, ¿tú estás en el rubro del comercio internacional? Sí. ¿En qué? ¿Tú trabajas en una agencia despachante? No, en una importadora de materiales de construcción. Ah, ya. Qué bueno. Entonces tienes los cimientos para entender los Circonterms. ¿Los has utilizado alguna vez? ¿Tu empresa los ha usado? Sí se usan. Yo estuve solo 2 meses en el área aprendiendo un poco, ¿no? Pero algo de base. Ah, ya. Qué bueno, Fabricio. Ya. Entonces estamos dando un preámbulo de los Circonterms de definición y conceptos para tus compañeros, pero muy buena tu acotación. ¿Ya? Muy bien. Entonces, seguimos. ¿Qué son los Circonterms entonces? Los Circonterms son instrumentos internacionales creados por la SCI en 1936, el cual tiene por objetivo regular los riesgos y los gastos entre el comprador y el proveedor insertos en un contrato de compraventa internacional. Entonces, es muy importante, por favor, que tomen muy en cuenta este concepto de lo que son los Circonterms. Segundo inciso, los Circonterms son de aceptación voluntaria por las partes. ¿Ves? Lo mismo que el contrato. Es decir, no son bajo ningún concepto un esquema jurídico obligatorio. Y su principal virtud consiste en haber simplificado su última versión, mediante 11 denominaciones normalizadas en un cúmulo de condiciones a cumplir en las partes, que gracias a esta armonización saben perfectamente a qué atenerse. Además de las estipulaciones propias de cada Circonterm, estos pueden admitir otras adicionales. Si bien su inclusión debe ser muy prudente, ya que pueden desvirtuar la armonía natural con que están redactados, que deriva de haber sabido recoger infinidad de experiencias comerciales y prácticas. Entonces, algo que es muy importante y muy interesante es en el segundo párrafo, cuando nos dicen que es una aceptación voluntaria. No son bajo ningún concepto un esquema jurídico obligatorio. Su principal virtud es haber simplificado en su última versión denominaciones con un cúmulo de condiciones al cumplir en las partes,
Gracias a esta normalización, o sea, relación, saben perfectamente a qué atenerse, tanto el comprador como el vendedor. Si yo he empleado un tipo de IRCOTEM, sé cómo me voy a tener, por qué me voy a tener y por qué lo voy a hacer. ¿Ya? Muy bien. Seguimos con la diapositiva número 17. Los grandes problemas regulados por los IRCOTEMs, o sea, dentro de la relación contractual entre el comprador y el vendedor, entre el importador y el proveedor, entre el proveedor y el fabricante, son 4. La entrega de las mercancías, la transmisión de los riesgos, la distribución de los gastos y los trámites documentales. Entonces, por favor, tomen muy en cuenta esa diapositiva del frente. Los grandes problemas regulados por los IRCOTEMs, o sea, que esto, en otras palabras, obliga a insertarlos, es la entrega, es la transmisión, la distribución y los trámites documentales. Eso sí lo tienen que aprender de memoria. Los IRCOTEMs, muchachos, provienen de la palabra inglesa International Commercial IRCOTEMs. ¿Ya? Un ratito. Nos veamos, nos conoceremos. Muy bien. Entonces, los IRCOTEMs, compañeros, proviene de una palabra inglesa internacional que proviene de la Commercial Terms, que se traduce como términos del comercio. ¿Ya? Son 3 letras que reflejan las normas de aceptación voluntaria entre las partes en un contrato de compraventa internacional. Son 3 palabras importantes que nosotros debemos tomarlas en cuenta y que son muy importantes. ¿Por qué son importantes los IRCOTEMs? Porque son conocidos y aceptados en todo el mundo. ¿Por qué son conocidos? ¿Por qué son importantes los IRCOTEMs? Porque son conocidos y aceptados en todo el mundo. Un requisito de un requisito imprescindible que sustenta o que puede sustentar, que es un documento soporte que va de alguna manera a dar legalidad o legitimidad a esa relación contractual, es la factura comercial, que en la factura comercial nos va a decir, bueno, describo las mercaderías, está en idioma español, está la fecha, está el nombre de Mario, está el nombre del fabricante, la descripción de las mercaderías, pero de alguna manera eso, en caso de producirse un riesgo, va a subir, o sea, va a sustentar al IRCOTEMs por qué se ha producido el riesgo, por qué, a qué se debe, ¿no? Entonces, siempre cuando hablamos de IRCOTEMs, tenemos que pensar a qué se produce el riesgo en que se produzca cualquier malentendido que podría costar muchísimo dinero. Entonces, es muy importante qué IRCOTEMs los vamos a utilizar y por qué los vamos a utilizar. Es muy importante que tomen eso, ¿ya? Los IRCOTEMs se dividen en 3 grupos, chicos. Fluviales, terrestres. Fluviales y terrestres. ¿No? Los fluviales y los terrestres pueden adecuarse también a la vía aérea. O sea, en algunos libros dicen fluvial, terrestre, aéreo. Otros dicen fluvial y terrestre. ¿Por qué? Porque los IRCOTEMs, uno puede utilizarse de forma por barco, pero también lo puedes utilizar de acuerdo obviamente a su concepto y sus características, por vía aérea. ¿Ya? Entonces, muy importante que tomen en cuenta eso. Entonces, los IRCOTEMs provienen de una palabra inglesa que se traduce en termis, que en términos de comercio son 3 las palabras que reflejan sus normas de aceptación voluntaria entre las partes en un contrato de compraventa internacional. ¿Ya? Entonces, los IRCOTEMs son aceptados en todo el mundo, por eso son importantes y reflejan o sustentan, en caso de que exista algún problema, de los IRCOTEMs o traducción, nos vamos al tema de la factura comercial. ¿Ya? 8:34. Muy bien, seguimos. Un poquitito más. Y empezamos. ¿Cuáles son los grandes problemas regulados por los IRCOTEMs? O sea, ¿qué quiere decir? Que los IRCOTEMs les van a dar solución o van a prever la entrega de las mercancías, la transmisión de los riesgos, la distribución de los gastos y los trámites documentales. Muy bien. La entrega de las mercancías es la primera de las obligaciones del vendedor.
tiene que ser efectuada de acuerdo en los términos del contrato de compraventa internacional y proporcionado todos los documentos exigidos por el contrato. El motivo estriba de impedir que el vendedor juegue con la necesidad del comprador. El documento de entrega puede ser un recibo o un documento de transporte, dependerá del Incoterm utilizado. ¿Ve? La entrega puede ser directa cuando el Incoterm define que las mercancías sean entregadas al mismo comprador. Caso de los Incoterms EXW, el DAP y el DDP. Indirecta cuando las mercancías, perdón, me he saltado. Indirecta cuando la mercancía se entrega a un intermediario del comprador, transportista o transitario en general. ¿Ya? Entonces, ese es el caso de los Incoterms FAS, FOS, SFR, SIF, FCA, SPT, SIP y DAT. Mi compañero querido Boris Arévalo, ¿puede ser? Boris. Fabricio, doctor. Fabricio. Cochabambino de naturaleza. El Incoterms que vos referías, ¿cuál es? Está al frente. DPU. ¿Cuál? El DPU. El DPU. Incorporado y el DAT se ha retirado. El DAT se ha retirado. Muy bien, así es. El DPU se ha incorporado y el DAT se ha retirado en el ejemplo. Pero, ¿has encontrado alguna diferencia en su destino o es el mismo? Puedo buscárselo y se lo leo, no hay problema. Ya. En realidad ha sido un juego de palabras para los compañeros en sala en razón de que entre Francia e Inglaterra hubo una discusión respecto a una entrega a través del DAT en lo que refería a unos cuadros de gatos, de animales silvestres, y no era muy clara su entrega en el contrato que han elaborado y causaron un conflicto internacional y lo llevaron a un árbitro internacional. De esa forma es que se ha mantenido el concepto, pero las iniciales han sido modificadas, cuyo fin es casi el mismo. Pero en su debido momento vamos a explicarlo, ¿ya? Entonces, nuevamente, la entrega de las mercancías es la primera de las obligaciones del vendedor. Tiene que ser efectuada de acuerdo con los términos del contrato de compraventa y proporcionado todos los documentos exigidos por el contrato. El motivo es que el vendedor no juegue con la necesidad del comprador. La entrega puede ser directa o puede ser indirecta. Directa, que la mercancía sea entregada al mismo comprador. Así de sencillo. Indirecta, cuando la mercancía es entregada a un intermediario del comprador, transportista, transitorio en general, obviamente a través de un poder puede ser, ¿ya? A través de un mandato, ¿ya? Eso lo puede llevar, puede comunicar el comprador al vendedor desde el inicio, o de lo contrario, tenemos una forwarder que se encarga en todos los puntos de parada internacional de hacer conocer que eres el representante transitorio en general de esa mercadería. ¿Ya? Muy bien. Doctor, una consulta. Sí, ¿con quién tengo el gusto? Con Luis Mariaca. Luis Mariaca, ¿cómo estás? Bien, quería consultar, en la diapositiva dice que el motivo estriba en impedir que el vendedor juegue con la necesidad del comprador, pero hay la posibilidad también de que se dé al contrario, que el comprador no llegue a cumplir con el contrato y que lo deje lo cierre o algo así, sin tener la mercancía. Puede ocurrir eso, pero no se ha visto. La verdad no lo he visto nunca, porque en realidad yo veo en términos criollos, terminología criolla tradicional, que los Incoterms son una especie de seguro y de garantía en favor del comprador. ¿Por qué? Porque el comprador está fijando cuáles son las condiciones en que el vendedor tiene que entregarle la mercancía. O sea, lo que quiere decir que el comprador, si vos analizas en la lectura del primero, segundo y tercer párrafo, no está dirigiéndose al país de origen. Está haciendo todas sus transacciones desde su país natal, desde el país donde él está y se encuentra y está operando. Entonces, generalmente, en términos probablemente criollos, para mí los Incoterms
desde mi punto de vista, son instrumentos que de alguna manera están garantizando la entrega al comprador. Obviamente, existen algunos Incoterms que tienen algunas características y algunas excepciones, que en su debido momento lo vamos a analizar. ¿Cuáles son esas excepciones? Cuando, digamos, utilizan un tipo de Incoterms, digamos que sea XXXY. Eso lo hago por tus compañeros no pierdan la lectura. El XXY han utilizado el Incoterms, está inserto en el contrato de compraventa. Yo estoy trayendo vajilla de una alta gama de porcelana pura, es carísima, la estoy trayendo por mar, porque por vía aérea me sale un montón. Estoy trayendo 100 cajas para un contrato que tengo que encontrar en Santa Cruz de la Sierra para un evento de matrimonio. Y al mismo tiempo me va a servir para una fiesta de fin de año. Entonces yo tengo un contrato que presentar internamente en mi país. Entonces hemos utilizado el Incoterms XXY, que significa que el vendedor entrega la mercancía en el lugar de los almacenes del comprador. Digamos que mis almacenes están en Birubiru, entonces me los ha puesto en Birubiru. Él ha comprado, se ha verificado el acta de entrega, está en mis almacenes, perfecto. Pero a las 10 de la noche, a las 10 de la noche o a los 2 minutos da la casualidad de que una parte del techo de mi almacén se ha caído y ha hecho que una parte de la vajilla se rompa. ¿Es culpa del vendedor? No, porque el vendedor ha utilizado la entrega de la mercancía. Pero si utilizamos otro tipo de Incoterms que dice XXY, Z, O PQ, digamos, XXY, Z, O PQ, que significa que la mercancía va a entregarse en el muelle y da la casualidad de que el comprador nunca ha aparecido. De hecho, tenemos que entregarle hoy, 16 de noviembre, ya son las 8:42 y el comprador no aparece. Y en ese momento, ¿qué hace? Yo tengo que volver rápido porque son millones de dólares que yo tengo que entregar otra mercadería y el barco ya va a salir. Tengo que subirme a otro barco en Iquique con destino a Inglaterra, aunque mi país sea de origen Francia. Me subo porque yo ya he cumplido. Le he entregado a uno de sus intermediarios. Como sus intermediarios no estaba, pero estaba ahí sus tiendas, le he entregado en el muelle. Y da la casualidad que la mercadería se ha perdido. ¿Es culpa del vendedor? No, es culpa del comprador. ¿Le exime de responsabilidades al vendedor? Claro. Entonces, eso en términos generales, digamos un 65% son medios de garantía que le benefician o le garantizan que su mercadería va a llegar en perfectas condiciones al comprador. Obviamente que existen algunas excepciones de acuerdo al tipo de Incoterms, porque tampoco puede ser culpa todo del vendedor, perdón. También hay algunos Incoterms que responsabilizan al comprador. ¿Ok? Ok, doctor. Muchas gracias por la explicación. ¿De qué? Muy bien. Entonces, la transmisión de los riesgos. O sea, ¿qué significa transmisión? En caso, como decía su compañero, en caso de que se produzca algún caso fortuito, una fuerza mayor, ¿quién va a correr con esos riesgos? ¿El comprador o el vendedor? Entonces, la transmisión de los riesgos es un aspecto esencial de los Incoterms. En otras palabras, eso es lo que regula los Incoterms, que en caso de un riesgo, ¿quién va a responder? No debe ser confundido con la transmisión de la propiedad, que debe ser tratada en el marco de la ley que regula el contrato, ¿no? Cuando les decía de la masa, cuando yo entro en posesión. Una cosa es la garantía, o sea, la entrega, las condiciones de entrega, no se olviden, que regulan los Incoterms, y otra cosa ya es la propiedad como tal, o sea, la posesión. El concepto fundamental reside en que los riesgos y en algunos de los casos los gastos se transmiten en el punto geográfico y en el momento cronológico que define el contrato y el Incoterm que se haya elegido siempre que la mercancía haya sido debidamente identificada o individualizada como la mercancía objeto del contrato. Ahí está la respuesta. Entonces, ¿cuáles son la transmisión de los riesgos? Se define como, ojo, la mercancía ha sido debidamente identificada o individualizada como la mercancía objeto del contrato. Es el punto geográfico y el momento cronológico que define el contrato y el Incoterm que haya elegido en la transmisión de los riesgos. Entonces, como les decía a su compañero, de acuerdo al Incoterm que nosotros vamos a utilizar, el riesgo va a ser para el comprador o para el vendedor. Ejemplo, el punto geográfico será sucesivamente la fábrica,
el muelle, el borde o el buque. Nuevamente, el punto geográfico será sucesivamente la fábrica, el muelle, la borda del buque, etc. Mientras que el momento cronológico se producirá por el comienzo del plazo de entrega, en el marco del cual se va a efectuar esta. La superposición de ambos requisitos producirá automáticamente la transmisión de los riesgos y de los gastos. Estos últimos, como antes dijimos, en algunos de los casos, ya que hay que proceder y matizarlo, ¿ya? Entonces, el punto geográfico será sucesivamente la fábrica, el muelle, la borda o el buque, mientras que el momento cronológico se producirá por el comienzo del plazo de entrega. Dos aspectos que deben analizar compañeros del partido PC1, ¿ya? Por favor, aspectos que deben analizar, muy importante en este párrafo. El punto geográfico. El punto geográfico no es Panamá. El punto geográfico no es Río de Janeiro. No es el mar de Arica. El punto geográfico es un lugar material, es un objeto material, que por lo que veo en el concepto es inmaterial, porque está adherido a la tierra, a la naturaleza, a la fábrica, el muelle, la borda, el buque. El buque es una excepción, es un bien mueble, porque se lleva de un lado, por eso estoy hablando de bienes materiales. Ese es el punto geográfico. ¿Cuál es el momento cronológico? Segundo aspecto que debemos tomar en cuenta en la transmisión de los riesgos, el plazo de entrega de la mercancía. Yo tenía hasta el 16 de noviembre para entregar la mercadería. ¿Ha llegado o no ha llegado? No ha llegado, muy bien. Primer aspecto que ha incumplido el vendedor. El marco del cual se va a efectuar esta. La supervisión de ambos requisitos producirá automáticamente la transmisión de los riesgos y los gastos en estos últimos. O sea, de acuerdo a los psicotempos. ¿Por qué no ha llegado el 16 de noviembre la mercadería? ¿Qué ha pasado? Pucha, ayer ha habido, no sé, un acontecimiento de la naturaleza, el caso fortuito, donde ha habido terremotos en Iquique, la mercadería estaba ya desbarcada del buque, se lo ha llevado a containers con destino a La Paz, pero ha sufrido un terremoto y ha habido un riesgo. Perfecto. ¿Quién corre con ese riesgo? El ICONTEM lo va a definir. El caso fortuito lo va a definir. El contrato de compraventa internacional lo va a definir. ¿Ya? Entonces, por favor, tomen muy en cuenta ese aspecto. Tomen un lápiz y tomen por favor un lápiz nuevamente, un lápiz y una puntabola, y les voy a dictar un ejemplo muy bonito. Tienen 30 segundos. Doctor, buenas noches. Una consulta respecto a los 5 terms. Doctor, no lo escucho. Hola, buenas noches. Ya están, ¿no? Nuevamente, ya les dicto. La empresa alemana 3B, la empresa alemana 3B, entre paréntesis vendedor, la empresa alemana 3B, entre paréntesis vendedor, vende un contenedor con equipos médicos a la empresa Wiñay. La empresa alemana 3B es Scientific. La empresa alemana 3B no más. Vendedor vende un contenedor con equipos médicos a la empresa Wiñay. W-I-N-A-Y. Comprador, entre paréntesis. Mediante la naviera Mark. Mediante la naviera Mark. Porteador. Mediante la naviera Mark. Porteador. O sea, significa representante del comprador, ¿no ve? En el barco Emma. Saliendo del puerto de Hamburgo, en el barco Emma saliendo del puerto de Hamburgo, en el barco Emma saliendo del puerto de Hamburgo hacia el puerto de Arica. En el barco Emma saliendo del puerto de Hamburgo hacia el puerto de Arica. Llegando a un acuerdo comercial, en que una vez el vendedor cargue la mercancía sobre el buque,
llegando a un acuerdo comercial en que una vez el vendedor cargue la mercancía sobre el buque, llegando a un acuerdo comercial en que una vez el vendedor cargue la mercancía sobre el buque, el comprador se encarga de designar el buque y los demás riesgos. Llegando a un acuerdo comercial en que una vez el vendedor cargue la mercancía sobre el buque, el comprador se encarga de designar el buque y los demás riesgos. El día de hoy, 16 de noviembre de 2020, a horas 8:51, se produce un desperfecto de la naviera Mark, impidiendo su entrega. Pregunta 1. ¿El riesgo es para el comprador o para el vendedor? Pregunta 1. ¿El riesgo es para el comprador o el vendedor? Esta pregunta la ha sostenido, para que ustedes tengan conocimiento, Álvaro Chipana Orozco, exalumno de Fundación IDEA. Pregunta número 1. ¿Sobre quién recarga el riesgo? ¿Sobre quién recae el riesgo? Perdón, ¿con quién tengo el gusto? Con Jessica Gutiérrez. Jessica. ¿Será que puede repetir una vez más todo lo Claro, enunciado? sí, nuevamente. La empresa alemana 3B, vendedor, vende un contenedor con equipos médicos a la empresa Wiñay, comprador. Nuevamente, la empresa alemana 3B, vendedor, vende un contenedor con equipos médicos a la empresa Wiñay, comprador, mediante la naviera Mark. Porteador, o sea, representante del comprador, porteador, le hemos visto. En el barco EMA, saliendo del puerto de Hamburgo hacia el puerto de Arica. Nuevamente, la empresa alemana 3B vende un contenedor de equipos médicos a la empresa Wiñay, comprador, mediante la naviera Maersk, porteador, en el barco EMA, saliendo del puerto de Hamburgo hacia el puerto de Arica, llegando a un acuerdo comercial, 2 puntos, en el que una vez el vendedor cargue la mercancía sobre el buque, el comprador se encarga de designar el buque y los demás riesgos. Con la condición, nuevamente, llegando a un acuerdo en que el vendedor cargue la mercancía sobre el buque. El comprador se encarga de designar el buque y los demás riesgos. El día de hoy, 16 de noviembre, a horas 8:50, el barco EMA ha sufrido un desperfecto y lo que impidió su entrega. ¿Sobre quién recaen los riesgos? Sobre el comprador. Un ratito. Muy bien. Un ratito. ¿Se encuentra Gloria Cáceres? Sí, buenas noches, licenciado, compañeros. ¿Sobre quién recae? Sobre el comprador, porque es quien quien designa que el buque, ¿cómo lo explico? Muy bien. Es quien, ¿cómo le explico esto? Porque es quien está corriendo con todos los riesgos. Muy bien. David Campos. Campos. Ya. Fabricio Arévalo. Doctor. Fabricio, ¿cuál es el momento cronológico del siniestro? Es posterior al cargado de la mercadería, ¿no? Entonces, una vez que carga la mercancía, el vendedor en el barco designado por el comprador, cuando este está en transcurso o apenas ya está en borda, ya es bajo el riesgo del comprador, por el cual debe tener su seguro. El momento cronológico se ha producido en el momento en que la mercancía ha subido al muelle por parte del vendedor. A partir de ese momento empieza a correr el plazo, o empieza a correr el plazo en el momento en que a las 8:50 el buque ha sufrido un desperfecto.
No, desde el muelle. Desde el muelle. Ujú. El concepto dice, mientras que el momento cronológico se producirá por el comienzo del plazo de entrega, en el marco del cual se va a efectuar esta. ¿Cuál es el plazo de entrega? No dice el ejemplo, ¿no ve? Entonces, Sí. el momento de entrega, el desperfecto, el plazo que va a computarse en caso de que exista un conflicto internacional y nos vayamos a un árbitro internacional, no va a ser el momento a las 8:50, ni tampoco el momento en que el comprador sube la mercadería. El momento que se va a empezar a computar va a ser en el momento en el que el contrato como tal, que no está relacionado con el ICOTEM, diga el momento de entrega es este. El momento de entrega no eran las 8:50, ojo. El momento de entrega podía haber sido a las 9 del día de hoy, ¿no? Hoy a las 8:50 se ha producido, muy bien. Pero el momento cronológico, o sea, el comienzo del plazo empieza a computarse desde el momento que el plazo, o sea, desde el momento en que sale la mercadería del puerto de Hamburgo. Desde ese momento empieza a computarse el incumplimiento del contrato. ¿Por qué es importante esto, compañeros? ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Es importante que tomen en cuenta esas características y tomen, que les he dicho que es lógico, porque no estamos hablando o sea, son juegos. No estamos hablando desde el momento en que el vendedor sube la mercancía al buque y desde ahí ya corre el momento del plazo. No. Hemos dicho que para que el ICONTEMS definamos la transmisión de riesgos son dos momentos importantes. Es el punto geográfico y el momento cronológico. El punto geográfico del barco, muy bien, estoy de acuerdo. Pero el momento cronológico, me pregunta, es en el momento en que la mercancía ha subido a la mercadería al buque. O sea, estamos hablando del plazo de Hamburgo, no de en Arica, que ha sufrido antes de llegar o minutos antes de llegar a Arica, que ha sufrido el desperfecto del acontecimiento. Es el momento en el cual ha surgido en el momento de inicio del contrato, mucho más desde el momento que solo ha subido la mercancía al buque, sino más allá, desde su inicio. ¿Desde qué momento empieza a computar el plazo? Muchas características hay al respecto. Se puede computar desde el momento en que la mercadería ha salido de la fábrica. A mí no me interesa, para Mario Acaflor comprador, desde cómo lo subirán, cómo lo entregarán, no me interesa. El plazo empieza a computarse desde el momento en que la mercadería ha salido de la fábrica. ¿Ya? Eso es una característica, puede ser, que también la acepto como respuesta. Otra característica... Doctor. Sí, un momentito, por favor. La otra característica es el momento en que la mercancía ha sido despachada desde su inicio, o sea, desde Hamburgo. También acepto como respuesta esa. ¿Ya? Ese es el momento cronológico. Sí, ¿quién tiene la palabra? Villegas. Ian, ¿cómo estás? Sí, te escucho. ¿Cómo se encuentra? Este ejemplo que usted nos dictó, ¿lo podemos relacionar con algún Incoterm? Por ejemplo, con el CIP, con CIP. Sí. Sí. No te olvides que los ICOTEMs son directos e indirectos. Los ICOTEMs directos son cuando la mercancía sea entregada al mismo comprador. El XW, el DAP y el DPP lo tienes. La indirecta es cuando existe un tercero, o sea, un representante designado por el comprador, que puede ser el transportista, el transitorio en general. En el ejemplo que hemos descrito, existía un porteador. El porteador es el que ayuda logísticamente que la mercadería cumpla un fin. El porteador era Mark, ¿se acuerdan? Mediante la naviera Mark habíamos puesto. Entonces, el ejemplo se encuadra en el ICOTEM IAN, ¿directo o indirecto? Ok. Una última pregunta. Usted estaba mencionando respecto al tiempo y también desde qué momento se toman los riesgos por parte del importador y por parte del exportador. No sé si podría indicarme algún Incoterm que pueda indicar la parte de los riesgos por parte del importador, no, por parte del vendedor, el que va a exportar. ¿Algún Incoterm que caiga los riesgos en el momento del importador? No, claro, o sea, aparte del ex-works, porque el ex-works creo que todo el vendedor es el que se
se rifa todo hasta la fábrica, si no me equivoco. Aparte de esa, ¿qué otra podría ser? Porque eso estaba revisando. ¿Qué puede caer en el vendedor o en el comprador? En el vendedor. Todo el riesgo en el vendedor. Vendedor. Para mí, todos los que están de forma indirecta. Todos los que están en forma indirecta. El FAS, el FOF, el CFR, el CIF, el FCTA, el CPT, el CIP o el DPTU o el DPTAT, como quieras. ¿Por qué? Porque hay un intermediario y ese intermediario es el que tiene que velar desde el momento en que le entregan al intermediario los papeles o la mercancía por el futuro del destino y el movimiento de la mercadería. En cambio, en forma directa, es una relación directa, como dice su concepto, con el comprador y el vendedor. Ahí tenemos el XWork, el DAB, el DPP. Dependiendo las características y las singularidades del ejemplo. ¿No ve? No te olvides que también hay acontecimientos de la naturaleza, el caso fortuito, y hay acontecimientos del hombre que intervienen en la naturaleza, que es el caso fortuito. El caso, la fuerza mayor y el caso fortuito. Son dos excepciones que dependiendo de la naturaleza. Ahora, ¿cuáles son los que caen directamente del vendedor? Por eso yo, como representante de una naviera o de una agencia despachante, voy a aplicar de forma indirecta. No, mentira. Por lo general puede ser en la indirecta porque existe un representante del comprador, o sea, un intermediario del comprador que él va a responder de alguna manera con todos los gastos desde el momento en que entrega la mercadería. Ahora, si vos quieres al vendedor, son el caso de los Incoterms, el XW, el DAB y el DPP, cualquiera. ¿Por qué? Porque ahí existe una relación directa entre el comprador y el vendedor. En cambio, en la indirecta hay un intermediario, que ese intermediario por cada etapa y por cada fase se va a hacer cargo. ¿Ya? Muy bien, chicos. Hasta aquí terminamos. ¿Se encuentra César a la cama? Sí, doctor. César a la cama. Muy bien. ¿Se encuentra Antonio Larcón Pacheco? No se encuentra. Fabricio Arévalo se encuentra. Gloria Cáceres se encuentra. David Campos. David Campos. No se encuentra. Vidaye Caracilia Cáceres. Presente, doctor, buenas noches. Muy buenas noches. Rolando Cárdenas. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Giovanna Cari. Giovanna Cari se encuentra. No se encuentra Giovanna Cari. Johnny Colque se encuentra. Sí, presente, doctor. Muy bien. Presente, Marcelo doctor. Ya, sí, estás presente. Marcelo Cosío se encuentra, Delia Cusi se encuentra, Sonia se encuentra, Gisela Gutiérrez se encuentra, Alejandra se encuentra, Lalo Loza se encuentra, Rodrigo Luján se encuentra. ¿Perdón? Ya, te escucho de lejos. Jorge Mariaca se encuentra. Sí, presente, muy doctor. bien. Alfredo Miranda se encuentra. Sí, doctor, buenas noches. Muy bien, buenas noches. Luz Nina se encuentra. Sí, buenas noches, doctor. Buenas noches. Rogelio Osorio se encuentra. Sí, doctor, buenas noches. Buenas noches. Janet Pérez se encuentra. Sí, doctor, buenas noches. Buenas noches. Carlos Cerrudo se encuentra. Vanessa se encuentra. Huáscar Soria se encuentra. Sí, doctor, presente. Muy bien. Wagner Torrico se encuentra. No se encuentra. Rosario Valencia se encuentra. Sí, doctor, presente. Buenas. Marcelo Vargas se encuentra. Carlos Vargas. Presente, doctor, buenas noches. Kevin Buenas Vargas. noches. Ian Villegas se encuentra. Inga Lacalles Alixia se encuentra. Sí, buenas noches. Sí, presente, acá me encuentro, dicen. Muy bien, Ingala. Muy bien. Freddy Paxi presente, doctor, por favor. Un ratito. Paxi. Freddy Paxi Pinto. Creo que te he llamado. Sí, doctor, presente. Freddy Paxi Pinto, sí.
Muy bien, muchachos. Entonces, estamos muy bien. Es muy importante que tomen en cuenta lo que hemos avanzado hoy. Hemos ya empezado una materia un poquito mucho más pesada, mucho más de análisis, mucho más discutible. Hemos hablado de lo que es la logística desde un punto de vista interno, estratégico, desde un punto de vista internacional, que determina de la forma correcta del producto, el cliente, el lugar y el tiempo. Hemos hablado cuáles son los eslabones básicos de una logística internacional y cuál es la cadena logística que está conformada, ¿no ve? Luego hemos hablado de la coordinación de un plan logístico y nos hemos quedado en la ficha número 16 y nos hemos ido a la ficha número 16, si no me equivoco. Y que hemos hablado de los Incoterms. Los Incoterms son reglas internacionales que, en términos comerciales que se encuentran insertos en un contrato. Los Incoterms se dividen en 3 grupos: terrestres, fluviales y marítimos. Otros señalan que son solo 2 grupos, los terrestres y los marítimos. Es una aceptación voluntaria entre las partes, está inserta en un contrato internacional. Los Incoterms son importantes porque son aceptados en todo el mundo por la SCI, creada en 1936, donde Bolivia tiene un representante en calidad de embajador. ¿Ya? Ellos son los que discuten y aprueban leyes relacionadas con el comercio internacional. Muy bien, hemos hablado de que los problemas que le da solución los Incoterms están referidos a 4 ámbitos: a la entrega, a la transmisión y a la distribución de los gastos y los trámites documentales. Hemos dado un ejemplo y hemos hablado de los Incoterms que son directos e indirectos. Los directos, que es el riesgo que se produce entre el comprador o el vendedor, son los Incoterms el XW, el DAP y el DDP. Los indirectos, que por lo general recaen en el comprador o en su intermediario. El transportista, en este caso, puede ser el representante legal, puede ser una naviera, etc. Son el FAS, el FOF, el CFR, el CIF, el FSTA, el CPTU, el CIF y el DAT, con modificaciones, como decía su compañero, que en su debido momento lo vamos a aclarar, pero no es singular porque vamos a hablar sobre todo lo que son las características de los Incoterms y que es importante que ustedes los definan. Muy bien, muchachos, ha sido un gusto. El día miércoles empezamos la clase, a diferencia del día de hoy. No vamos a dar 5 minutos de tolerancia. Por favor, vamos a empezar a las 7, máximo 7:31, a efecto de que podamos avanzar lo máximo y podamos terminar nuestros Incoterms. Seguimos con la logística y el día viernes ya nos dedicamos, Dios mediante, la primera etapa. Vamos a terminar de avanzar materia y la segunda etapa la vamos a terminar haciendo un repaso general y más o menos de cómo va a ser el examen. Me imagino que el examen va a ser el día sábado. Me imagino que les van a dar 1 hora y media, 2 horas para que ustedes puedan responderlos. Ustedes me van a decir si desean de que sea de forma falso o verdadero, que es lo más práctico, yo creo. Y van a tener ya los parámetros y las herramientas básicas para enfrentar el otro módulo. Saben qué es el comercio exterior, cuáles son las teorías tradicionales, cuál es la diferencia con el comercio internacional, cuáles son las características del comercio exterior, cuáles son las ventajas para exportar, cuáles son las ventajas para importar desde el punto de vista boliviano, las estrategias, la logística, que entendemos por el aparato logístico nacional y el aparato logístico internacional. No, es una ciencia, no es una ciencia. Hablamos de los Incoterms, que son instrumentos internacionales insertos en un contrato que tienen por objeto regular los riesgos tanto para el comprador o vendedor. En otras palabras, regula quién va a responder por el riesgo que se ha producido sobre la mercadería, el comprador o el vendedor. Entonces, dependiendo las singularidades de la mercadería, porque hay mercaderías, por ejemplo, que necesitan autorizaciones previas. Por ejemplo, ¿quiénes necesitan autorizaciones previas? Los automóviles, los medicamentos, las zapatillas. Aunque no crean, también se relacionan de alguna manera con los Incoterms. Buenas noches, ha sido un gusto y nuevamente